Three Ring Circus is a game about owning a small circus during the end of the 19th century. At that time, Barnum was the biggest circus around, and it was acquiring smaller circus to become even bigger. So the players start as a small circus and they're trying to gain fame in order to finally be the one that Barnum will acquire. Este juego llegó a nosotros en una feria de Essen, si no me equivoco, la del 21. Tuve la oportunidad de hablar con Fabio Lopiano y me presentó un par de proyectos y este realmente me llamó la atención. Me presentó el juego, el tema me parecía interesante, también un poco complicado porque realmente al ser un juego de circo histórico ya nos metemos en territorios un poco espinosos, sobre todo con el trato de animales y todo esto, ¿vale? Entonces sí que no queremos dejar de ser un juego fiel al espectáculo del circo de principios del siglo XX, pero también es algo que queremos que la gente cuando juegue a este juego pues tenga en mente el hecho de que se hacían auténticas barbaridades con los animales en esa época. So actually I started with this game on my own a few years ago, and then I got stuck and it was too complex sometimes and too easy some other times. Rules were not really working, and Remo is very good at streamlining and making things essential, and then by working together and passing the game back and forth we managed to improve it until it's now very good. Yeah, so in this game, in this project, I was more in a creative part in order to add or to solve a problem that the starting project of Fabio has. So I had my idea, but a lot of work is made by Fabio. Wow. Mainly for the also for the balancing of the game. El juego es un engine builder fenomenal que realmente tuve la oportunidad de jugarlo con Fabio en una plataforma digital y me fascinó desde el primer momento. Me pareció un juego súper dinámico, súper entretenido, lleno de decisiones interesantes, lleno de combos, es súper combero, es muy divertido. Vas haciendo cosas que te van activando otras, te van dando puntos, etcétera, etcétera. Y es un juego que yo creo que va a sorprender a mucha gente, porque en un formato chiquitín, como viene siendo habitual, pues le metemos un montón de juego. En este caso, que es lo poco habitual en mí, fue empezar por la caja, por requisito de David, hacer cosas de mover en Essen y estas cosas, y había que aprovechar el momento. Entonces yo normalmente dejo la portada por el final y en este caso fue al revés. Entonces es un poco, también ayudó a definir un poco la estética del juego. Entonces yo ya había jugado al prototipo con David y los propios autores, Fabio y Remo, habían cogido mucha cartelería antigua del circo. Entonces ese fue un punto de partida, ¿no? Que yo creo que debía mantener esa esencia para que recordase a una época, pero que a la vez fuera un poquito más de la época actual. Entonces ahí va un poco ya la estilización más cartoon, más propia en mí, entonces bebe un poquito de los dos, ¿no? Podría recordar pues un poco eso, más cómic europeo, un poco Disney, un poco en mi mezcla, pero con estructuras de carteles, paletas de colores y envejecimientos que recuerden a esa época, ¿vale? Un factor muy importante del juego y que se vio reforzado en la portada es el tema del uso de los marcos decorativos, que era muy típico de la cartelería de esa época, vintage, y que usaban pues esos marcos decorativos. Entonces yo ya lo cogí como un elemento principal y cada vez fue apareciendo más elementos del juego. Empezó en la caja, luego le dije a David, hostia, pues esto lo podemos también importar en las cartas y en el tablero también hay, y es un poquito un elemento de diseño que junta todos los diferentes elementos. Trabajar con Edu, la verdad es que es una caña, porque es un ilustrador que tú le pides que te haga 10 y te da 15. Y eso es literal, porque le pedimos una serie de ilustraciones para las cartas y como teníamos tiempo, nos hizo el 50% más para que hubiese un poquito más de variedad. Y claro, en este sentido es un ilustrador muy generoso, y no es que vaya sobrado de tiempo, porque realmente desde la aparición de Bitoku es una persona que está súper demandada, pero además tiene una cosa que por primero y principal, él es jugador de juegos de mesa, entonces entiende perfectamente
las necesidades del producto. Entonces la ilustración que él ofrece se adapta perfectamente a las necesidades del juego. Y además pues siempre aporta más allá del dibujo bonito o incluso del icono funcional, sino que le da vueltas, piensa en ello. Es una persona que acepta muy bien el feedback y juntos yo tengo la sensación de que trabajamos muy bien y el producto final es espectacular. En el juego tú juegas con 3 niveles de ciudad, digamos las capitales de la zona, ciudades medianas y ciudades pequeñas, ¿vale? Entonces nos hemos permitido un poco el lujo de el mapa que sea una cosa representativa, ¿no? Seguramente las ciudades pequeñas no están exactamente en su sitio, pero tenía que funcionar porque, como ya sabéis, David tiende a compactar el juego al máximo, entonces el mapa va al milímetro. Entonces, combinar con los tracks, las ciudades, también le quería dar algún elemento representativo, entonces siguiendo la línea de marcos decorativos, cada gran ciudad tiene un elemento típico de la ciudad. Pongámoslo fácil, Nueva York tiene la Estatua de la Libertad integrada en su marco, ¿no? Es como forma un elemento decorativo del marco. Y luego ya la ciudad mediana tiene un tipo de marco y la ciudad pequeña tiene otro tipo de marco para convertirlo a la vez en una especie de icona y que el jugador lo pueda reconocer fácilmente. Entonces tuvimos que hacer bien las divisiones de los estados y jugar un poquito. Fue más un trabajo en este caso de diseño gráfico, un poquito junto con Samu, que de ilustración en sí. Luego pues ya le pusimos arbolitos y ríos un poquito en el estilo de mapas más de la época, que se viese un poco vintage, igual que los colores. I wanted to make a game about the circus that was really about the circus. There are lots of games that have a circus theme but don't really make sense in that theme. So I stumbled upon a Circopedia webpage with all kind of information about the history of the circus, all the places where the circus were stopping, all the posters with the artists and so on. And that gave me a lot of inspiration about the game and about the mechanics and how running a circus was like at the time and all the story. You know? And so we tried to put all that information in the game somehow. También hemos jugado un poquito con la ambientación de Estados Unidos, en donde hemos intentado remarcar constantemente el rojo, azul y blanco, que está muy presente en el juego, tanto en los niveles en los peones de jugadores y en los diferentes elementos del juego, así como el dorado, ¿no? Que es como ya el broche que lo encapsula todo. El solitario de David Turki vino un poco como por sorpresa, porque este año en Essen estábamos hablando con Fabio y con Remo, con los autores, y apareció Turki y escuchó hablar del juego, dijo que le interesaba mucho hacer el solitario y de hecho dijo, no, es que yo quiero hacerlo, con lo cual no pudimos decirle que no, que si viene David Turki y te quiere hacer el solitario, pues se hace. Y lo hizo y está muy bien porque el juego en principio no tenía previsto que tuviese este solitario, pero se ofreció, hizo un solitario muy sencillo que funciona a base de unas cartas y demás, no es un solitario complejo como por ejemplo el de Bitoku. Y además eso nos permitió que Fabio se volviese a mirar el juego y pulimos una cosa del juego de 2 jugadores, con lo cual realmente terminó beneficiando mucho al proyecto en general. Una de las cosas que más me ha costado es a nivel la búsqueda de referencias, ¿no? Para coger todas esas posturas circenses que suelen ser más complicadas de las que estás habitualmente a dibujar en un dibujo más cotidiano y que captasen pues, esos momentos y que los personajes se reconociesen por lo que hacen simplemente con una ilustración, ¿no? Quién es el contorsionista, quién es el malabarista, etc. What makes the game interesting is that you really have so many different ways to play. You can try and go for the big cities. You can try to make a nice lineup and getting the best artists and combo all those cards to score more of the points. You can focus on the area majority and try to be present in all the regions at the right time. There is a nice tension point because every time somebody makes a show, this Barnum Circus moves on the map, and when it completes a full round, that's when the game ends. And so the pace of the game is dictated by the choices of the players. And so there is this tension whether I should get more artists or play a show, and that's a very nice tension that I start to get.
Yes, I love the tension that you have when you have to manage your hand of cards, because you have to choose between play one card or use this card in order to pay another card. So really enjoying for me.